Ok. Ya pueden empezar. Bueno, los integrantes del grupo. Bien, nosotros somos el grupo número 5 y decidimos hablar sobre la noticia del decreto sobre la reducción de la coparticipación federal de Cava. Para dar una breve introducción al tema, estamos hablando del decreto que fue emitido el pasado 10 de septiembre por el presidente Alberto Fernández, donde anunció la reducción de la coparticipación federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sus principales argumentos fueron que las bases de la coparticipación son la igualdad y la equidad para un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades, con políticas que busquen equilibrar inequidades existentes entre regiones. Afirmando que la modificación hecha por el expresidente tuvo una lógica totalmente opuesta a los criterios de repartición y principios constitucionales. Bueno, para poder entender mejor la noticia, no sé si me escuchan. Sí, Facu. Para poder entender mejor la noticia hay que explicar lo que es la coparticipación. El régimen de coparticipación en Argentina tiene su inicio en la lucha de unitarios y federales. Esto culminó con la formación del Estado-Nación y la elección de una forma de gobierno federal. Esta forma de gobierno federal significa que las provincias tienen su autonomía, pero están subordinadas al gobierno nacional. Entonces las provincias conservan todo el poder que no delega la Constitución a la Nación, y la Nación tiene el poder que la Constitución le delega. Frente a esto, a esta forma de gobierno, surge el problema de la doble imposición tributaria. Este problema se basa en que se grava el mismo hecho imponible dos veces. Por ejemplo, grava el mismo hecho la nación y una de las provincias. Entonces, para poder solucionarlo, se puede hacer por la separación de fuentes, que es cuando se distribuyen los tributos según los organismos que tienen capacidad para cobrar, y según la coparticipación, que es cuando la autoridad central recauda todos los tributos y luego los distribuye entre las provincias según lo que aportó cada una. Bien. ¿Ahí me escucha? Sí. Sí, Nico. Perfecto. Bueno, vemos entonces que la coparticipación surge, ¿no es cierto?, en esta concurrencia de nación y provincia en materia de impuestos indirectos, como representativos a ellos, el más conocido, el IVA, y también a través de la atribución que tiene el Congreso de la Nación de establecer impuestos directos de manera excepcional, pero bueno, es una atribución que tiene. Entonces, que llevó a motivar y a expresar la necesidad en 1934 de crear un régimen coordinado, a través de lo que se conoció como leyes convenio, que estas se referían al hecho de que, si bien son dictadas por el Congreso de la Nación, estas se entienden como una propuesta del Estado Nacional a las provincias, y a las cuales estas deben adherirse a través de sus legislaciones provinciales. Luego de adheridas, el Estado Federal Nacional adquiere un poder tributario absoluto y exclusivo sobre los gravámenes indirectos, sobre los cuales concurría o participaba de manera concurrente con la Nación, y también sobre los gravámenes directos, que si bien pertenecían a las provincias, estas renuncian a ellos y se los delegan a la Nación. Pero en contrapartida, las provincias adquieren el derecho de recibir de forma automática su producido en las proporciones que establece la ley 23.548, que es, bueno, la ley de coparticipación federal, y la cual establece una distribución provisoria o promiscua de cómo se van a distribuir los fondos. En principio, esto sería el 42,34% al Tesoro Nacional, el 56,66% a las provincias, el 1% al Ministerio del Interior, a lo que se conoce como el Fondo de Aporte del Tesoro Nacional a las provincias. Pero bueno, esto, como digo, es una distribución preliminar que se hace, que ha ido a lo largo del tiempo sufriendo diferentes modificaciones
como se expondrá posteriormente. Bien, como dijeron bien los chicos anteriormente, tenemos que dar una introducción a lo que ha sido la evolución de los montos coparticipables recibidos por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El primer antecedente que vemos, como bien dijeron, es la Ley 23.548, que rige el régimen de coparticipación actual del año 1988, que establece una distribución primaria del 42-34 para Nación, 54-66 para provincias, un 2% destinado para las provincias menos desarrolladas y un 1% para el Fondo de Adelantos al Tesoro Nacional. La Constitución del año 1994, que es la que sentó las pautas de distribución según de este régimen de coparticipación, estableció que la misma debería hacerse de forma objetiva, equitativa, que cuando esta distribución sea de competencia de alguna de las provincias, tener la autorización de la misma, la aprobación de esta provincia y nunca en desmedro de las mismas, porque hay muchas provincias que dependen casi la mayoría de sus ingresos de estos montos coparticipables. El otro antecedente que vemos es el decreto 705 del año 2003, el cual sentó que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recibiera por primera vez un 1,4% de los montos directos de Nación que anteriormente no recibía. Esto se mantuvo sin cambio hasta el año 2016, que como vemos el presidente de esa época, Mauricio Macri, elevó este 1,4 que recibía la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al 3,75 por el traspaso de la Policía Federal a la ciudad. Luego, en el año 2018, el mismo presidente lo redujo del 3,75 al 3,50% por la presión que ejerció principalmente el Pacto Fiscal del año 2017, y actualmente el presidente Alberto Fernández redujo al 2,32% estos montos recibidos de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la intención de, luego que este decreto sea tratado, el decreto 735 de este año, sea tratado en el Congreso, volver al 1,4 originario. Y también, a través de este decreto, como se dirá posteriormente, se creó un fondo de fortalecimiento fiscal. Y también es de importancia hacer notar que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es la que menos dependencia tiene respecto de estos montos coparticipables, indicando un 26,68%, seguida únicamente en segundo lugar por la provincia de Neuquén, con un 41,77%. Bien, ahora, en cuanto al decreto en sí mismo, es decir, el decreto del cual estamos hablando, el mismo, como decía Marcelo, es el decreto número 735, el mismo fue publicado el pasado 10 de septiembre del corriente año, buscando justamente reformar este régimen de coparticipación que respecta a CABA y buscando formalizar la creación de lo que nombraba Marcelo, que es el Fondo de Fortalecimiento Fiscal para la provincia de Buenos Aires, el cual, digamos, busca a su vez poder cumplir con estas mejoras salariales que fueron reclamadas por la policía bonaerense, como vimos hace una semana, un tiempo atrás. Además de eso, el decreto lo que también persigue es poder revertir ese exceso de participación que recibe la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde el momento que el expresidente Mauricio Macri firmó en el año 2016 el decreto 194/16, a través del cual se aumentaba justamente ese porcentaje de coparticipación para dicha jurisdicción. Por otro lado, vemos que tanto en ese momento como ahora se considera que ese aumento afectó los intereses generales y también privó al gobierno nacional, es decir, al Estado Nacional, de ciertos o determinados recursos necesarios para poder llevar adelante algunas políticas necesarias. Por otro lado, cabe aclarar que el Fondo de Fortalecimiento Fiscal va a ser financiado justamente con ese punto de participación que se le va a recortar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Por otro lado, podemos ver que el decreto
contiene dentro de sus considerandos estas razones por las cuales el presidente decidió emitir el decreto, como por ejemplo el hecho de que, justamente lo decía Azul más temprano, estos decretos anteriores, es decir, el 194/16 y el 257, son contrarios u obedecen digamos, a una lógica opuesta a todos aquellos criterios objetivos de reparto o a esos principios constitucionales que lo que buscan es lograr digamos, un grado de desarrollo equivalente, una calidad de vida y oportunidades, o una igualdad de oportunidades entre todas las regiones del país. Además de que se menciona que o en la actualidad Cava presenta el segundo presupuesto más importante del país, contando con un territorio de alrededor de 203 kilómetros cuadrados, en contraposición de, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, que tiene algo así de 307.000 y pico de kilómetros cuadrados. Es decir, es evidente que hay una desigualdad. Y por último, algo que hay que tener en cuenta y que en el decreto se menciona, es que si bien en su momento los decretos anteriores, es decir, ese aumento que se produjo de coparticipación para la Ciudad de Buenos Aires, estuvo justificado por el traspaso de las fuerzas de seguridad, en la actualidad esos porcentajes y esos índices no condicen con justamente las necesidades reales para poder cumplir con ese objetivo. Bueno, este decreto, como puntos principales que establecen sus artículos, es primordialmente que desde la vigencia de este decreto hasta que el Congreso pueda confirmar el traspaso de las facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales que se ejercían en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la participación que le corresponderá a tal jurisdicción será del 2,32%. En segundo lugar, cuando el Congreso confirme y apruebe ese traspaso o transferencia de facultades, la alícuota pasará a ser del 1,40% como fue en sus inicios. Punto principal del decreto es la creación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, que se constituirá con aquellos fondos que ahora se incorporan nuevamente al Tesoro Nacional al recortar o más que nada adecuar la participación que le corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y finalmente deroga todos los decretos anteriores que fueron instaurados en el gobierno de Mauricio Macri, que más que nada intentaban incrementar o incrementaron precisamente las alícuotas de participación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El 194/16, el 399/16, que establecía que ese aumento de la alícuota más que nada era para consolidar la organización y el funcionamiento de la seguridad pública en facultades no federales. Y por último, derogar el decreto número 257/18, que era el que disminuía la alícuota del 3,75% al 3,50%. Bueno, yo voy a hablar sobre los argumentos a favor del decreto y me pareció importante destacar tres. Primero, el que da el presidente en la conferencia del 9 de septiembre y que nombra como un motivo principal de esta decisión que había un punto de coparticipación de más que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no estaba utilizando para los gastos de funcionamiento y de sueldos de la Policía Federal. Entonces, por esto decidió traspasarlo a la provincia de Buenos Aires. También me pareció importante destacar la opinión de los gobernadores. 19 gobernadores estuvieron de acuerdo con esta decisión porque consideran que de esta forma se van a corregir los desequilibrios de un país concentrado y que se iba a poder distribuir los ingresos y los recursos de una forma mucho más equitativa. Y también me parece importante destacar la opinión del jefe de gobierno, que coincide con el presidente y dice que los recursos estaban mal asignados, porque había mucho más de lo que se necesitaba para poder solventar los gastos de la Policía Federal, y además también coincide con los gobernadores porque dice que este dinero no se le quita a la ciudad
porque sí, sino que vuelve al Tesoro Nacional para que sea distribuido de una forma mucho más equitativa. Bien, con respecto a las opiniones en contra de este decreto, una de las principales opiniones en contra va a ser la de Rodríguez Larreta, y esto va a tender o sea, las razones van a ser basadas en la inconstitucionalidad del decreto. Y atiende a dos razones esta inconstitucionalidad. Por un lado, habla de la necesidad de una ley del Congreso cuando se trata de coparticipación de impuestos. Rodríguez Larreta sostiene que esta decisión transgrede la norma específica que nuestra Constitución contiene sobre coparticipación de impuestos. Esto lo vemos en el inciso segundo del artículo 75, cuando se establece que la regulación de esta materia tiene que surgir de una ley del Congreso Nacional. Entonces, desde esta óptica, el Poder Ejecutivo Nacional habría emitido una disposición inconstitucional por ser de materia legislativa. Y por otro lado, también nos encontramos que con la necesaria intervención de la Comisión Federal de Impuestos, este decreto también es cuestionable por haber obviado la intervención del organismo federal, que tiene que estar conformado por representantes de todas las provincias y además la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto también está en el artículo 75, inciso 2 de la Constitución Nacional, y este organismo no es otro no es otro que la Comisión Federal de Impuestos, que fue creado por la Ley de Coparticipación Fiscal, y cuyas decisiones son obligatorias para la Nación y para las provincias. Y por otro lado, nos encontramos con el tema de los fondos de seguridad. Recordemos que en el 2016, a raíz del traspaso de la Policía Federal, también se traspasaron los fondos que constitucionalmente corresponden al buen funcionamiento de la fuerza, y que hasta hoy, o sea, hasta hace un par de días, formaban parte del 3,5% que venía recibiendo Cava desde aquel entonces. Entonces, la discusión se va a vincular a la proporcionalidad que existe entre el número fijado por el decreto 735 y los recursos necesarios que demanda la seguridad pública en el ámbito de Cava. Y por lo tanto se considera que se rebajó la partida más allá de lo razonable respecto del servicio de la policía transferido. O sea, básicamente que al rebajar la partida como que no se alcanza a cumplir, a asegurar la demanda de seguridad pública. Así que esas más o menos serían los argumentos en contra de este decreto. Bien, yo lo que voy a hacer es dar un cierre como una conclusión a este análisis que hemos hecho a esta noticia, y me parece muy importante aclarar primero que nada que a nosotros nos pareció importante, como dijimos al principio, antes de empezar la exposición, por ser un tema reciente, y además que porque lo podemos adecuar a las materias que estamos cursando, es decir, lo podríamos adecuar al conocimiento que tenemos nosotros como estudiantes de Derecho, lo podríamos relacionar, por ejemplo, con constitucional, si por ahí, en base a este artículo que mencionaba mi compañera, el artículo 75, inciso 2 de la Constitución, bien, digamos que el régimen de compartición está regulado por la Constitución Nacional, entonces es algo que nosotros más o menos manejábamos, y además también con finanzas, por el tema del régimen de compartición. Bien, esta decisión reciente que ha tomado el presidente de la Nación los ha alertado a todos y nos ha dado lugar a analizar y a debatir dicho decreto y a opinar sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad, según las opiniones, del instrumento que se había utilizado para reafirmar tal medida. Bien, si bien es constitucional el hecho de que el presidente interponga un decreto, con eso estamos de acuerdo, no es constitucional que éste disponga fondos a través de esta medida. Bien, como hemos analizado, o sea, a través de esta exposición, esto tiene todo un trasfondo legal, bien, eso está bien, pero no se equivocan las provincias cuando dicen que esto contradice el espíritu constituyente, bien, y es inconstitucional.
Nosotros como grupo analizamos el tema desde distintos puntos de vista, tomando no solo la subjetividad de cada uno de los sectores de la sociedad que encontramos en noticias y que pudimos analizar, sino que también tomando la evolución histórica, o sea, los hechos que este tema conlleva, para poder tomarlo bien desde la objetividad, bien, y no tanto desde las opiniones que por ahí fuimos encontrando. Más allá del análisis de las opiniones y de la evolución histórica, y de todo lo que hemos analizado, no se puede evitar la contradicción entre el decreto y la Constitución Nacional, y la necesidad de la participación de las provincias que encontramos en este tema. Bien, porque recordemos que nosotros estamos en un sistema federal y sentimos que esto es lo que se está contradiciendo. Bueno, y eso sería toda nuestra exposición.